Bienvenidos, valientes buscadores de lo paranormal. Prepárense para adentrarse en la oscuridad, porque en esta noche de luna llena, exploraremos el aterrador cementerio de la Dama Blanca. Pero antes de que los escalofríos se apoderen de ustedes y los susurros de los espíritus comiencen a invadir sus mentes, asegúrense de suscribirse a mi canal, Terror Blue Stories. No querrán perderse ninguna de nuestras escalofriantes aventuras. Ahora, si tienen el valor suficiente, acompáñenme en este viaje aterrador, si se atreven. La Dama del Cementerio. La invitación. Siempre me han atraído los lugares oscuros y olvidados, esos donde el silencio es tan denso que parece que puedes cortarlo con un cuchillo. Sin embargo, nada me preparó para lo que experimenté en ese cementerio olvidado, un lugar que ni siquiera aparecía en los mapas. Lo llamaban el cementerio de la Dama Blanca, y según la leyenda, nadie que lo visitara a medianoche volvía a ser el mismo. Era una noche de octubre, el aire estaba frío y denso, como si el propio invierno se estuviera abriendo paso antes de tiempo. La luna llena iluminaba el sendero que llevaba a ese lugar maldito, y una extraña neblina cubría el camino, oscureciendo la vista a más de unos pocos metros por delante. Mis amigos y yo, un grupo de entusiastas de lo paranormal, habíamos escuchado hablar de ese cementerio durante años, pero nadie tenía el valor de explorarlo. Hasta esa noche. Al llegar a la entrada del cementerio, una vieja verja de hierro oxidado se levantaba, tan alta que parecía alcanzar el cielo. Sentí una punzada de duda, pero la ignoré. ¿Qué es lo peor que puede pasar?, me dije a mí mismo, mientras empujaba la verja con un chirrido que resonó en la quietud de la noche. El cementerio. Al cruzar la verja, el aire cambió. Era como si hubiera pasado a otro mundo, uno donde el tiempo no tenía sentido. Los árboles que rodeaban el cementerio estaban retorcidos y marchitos, sus ramas parecían garras que intentaban atraparme. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y moho, muchas de ellas inclinadas o caídas, olvidadas por todos menos por los fantasmas que supuestamente las habitaban. Mis amigos y yo comenzamos a recorrer las tumbas, con las linternas apuntando hacia adelante. Ninguno de nosotros hablaba, el silencio era casi palpable. A cada paso, sentía que algo nos observaba desde las sombras, algo que no era de este mundo. Entonces la vimos. Una figura blanca, difusa y etérea, se deslizaba entre las tumbas al fondo del cementerio. Al principio pensé que era un truco de la luz, un reflejo de la luna sobre las piedras, pero cuando se detuvo y se giró hacia nosotros, supe que era real. Era una mujer, o al menos lo había sido. Su rostro era pálido como la cera, y sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos de vida. Llevaba un vestido blanco, manchado de tierra y desgarrado, y su cabello largo y negro caía sobre sus hombros. No decía nada, solo nos miraba con una expresión que mezclaba dolor y odio. Mis amigos comenzaron a retroceder, pero yo estaba paralizado. Algo en esa mirada me retenía, me congelaba el alma. Sentí un frío que calaba hasta los huesos, y el aire se volvió pesado, como si estuviera respirando a través de una manta mojada. La Dama Blanca. De repente, la mujer comenzó a moverse hacia nosotros, deslizándose sobre el suelo sin mover los pies. Era como si flotara, como si no perteneciera a este mundo. Mi corazón latía con fuerza, y la adrenalina me decía que corriera, pero mis piernas no respondían. ¡Corre!, gritó uno de mis amigos, rompiendo el hechizo que me mantenía en su lugar. Sin pensarlo, di media vuelta y comencé a correr, sintiendo que algo oscuro y pesado me perseguía. Escuché los gritos de mis amigos detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. El frío en el aire se intensificó, como si el invierno hubiera llegado de golpe, y sentí que algo tiraba de mí, como si quisiera arrastrarme de vuelta al cementerio. Tropecé y caí al suelo, golpeando mi cabeza contra una lápida. Por un momento, todo se volvió borroso, y cuando recuperé la visión, estaba solo. La niebla se había espesado, y el cementerio parecía un laberinto de sombras y figuras espectrales. La Dama Blanca estaba allí,
de pie a unos metros de mí, mirándome con esos ojos vacíos que me perforaban el alma. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si el suelo me estuviera sujetando, impidiéndome escapar. La mujer se acercó más, su figura fantasmal era cada vez más clara, y pude ver las cicatrices en su cuello, las marcas de una soga que alguna vez la había ahorcado. Ayúdame. Susurró. Su voz era un eco lejano, como si viniera de otra época. Intenté hablar, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Solo podía mirarla, sintiendo cómo la desesperación crecía en mi interior. Ella se inclinó sobre mí, su rostro a solo unos centímetros del mío. El olor a tierra húmeda y descomposición llenó el aire, y sentí que la vida se me escapaba. Los secretos del pasado. De repente, una ráfaga de viento atravesó el cementerio, disipando momentáneamente la niebla. La dama blanca retrocedió, como si algo la hubiera empujado. Aproveché ese momento para levantarme y correr, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que necesitaba escapar. Llegué a un mausoleo en el centro del cementerio, una estructura antigua y en ruinas, con las puertas entreabiertas. Sin pensarlo, me metí dentro y cerré las puertas detrás de mí. El interior estaba oscuro y frío, con un olor a humedad y piedra vieja. Escuché mi respiración resonando en las paredes y me apoyé contra una de ellas, intentando calmarme. Dentro del mausoleo, encontré algo que no esperaba. Una serie de documentos antiguos, cubiertos de polvo, descansaban sobre un pedestal de piedra. Los cogí y, a la luz de la linterna, comencé a leer. Eran diarios, escritos por un hombre que parecía haber sido el guardián del cementerio hace siglos. A medida que leía, una historia macabra comenzó a desarrollarse ante mis ojos. La dama blanca había sido una joven noble que, tras ser acusada falsamente de brujería, fue ahorcada en la plaza del pueblo. Su cuerpo fue enterrado en este cementerio, pero su espíritu no encontró la paz. Según las leyendas, había jurado vengarse de todos aquellos que la habían traicionado, y su maldición se extendió por generaciones. El último guardián del cementerio había intentado contenerla, realizando rituales y colocando símbolos protectores alrededor del cementerio. Pero su poder era demasiado fuerte y su odio demasiado profundo. El diario terminaba abruptamente, con una nota que decía, «Ella vendrá por mí, como vino por todos los demás». No hay escape. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que la dama blanca me encontrara. Necesitaba salir de allí, pero algo me decía que la única forma de hacerlo era enfrentándola. El enfrentamiento final. Salí del mausoleo con el diario en la mano, decidido a terminar lo que el guardián había comenzado. Recordé uno de los rituales mencionados en el diario, uno que, si se realizaba correctamente, podría liberar el alma de la dama blanca y darle la paz que tanto anhelaba. Corrí de vuelta al centro del cementerio, hacia la tumba de la dama blanca. La niebla se había disipado un poco, y pude ver el camino más claramente. Sabía que no tenía mucho tiempo, pero no podía permitirme cometer errores. Llegué a la tumba y comencé a trazar los símbolos que había visto en el diario, usando una piedra afilada para grabarlos en el suelo. Mientras lo hacía, sentí una presencia detrás de mí. No necesitaba mirar para saber que era ella. La dama blanca había venido por mí. «Lo siento», dije en voz baja, sin dejar de trazar los símbolos. «No sé lo que te hicieron, pero esto debe terminar aquí». Ella no respondió, pero sentí su dolor y su ira como si fueran míos. El frío en el aire se intensificó y supe que estaba cerca. Terminé de trazar el último símbolo y comencé a recitar las palabras del ritual, esperando que funcionara. Por un momento, no pasó nada. Luego, una ráfaga de viento atravesó el cementerio, levantando hojas y polvo a mi alrededor. La dama blanca gritó, un sonido que hizo que me dolieran los oídos, y sentí que su energía me envolvía, intentando detenerme. Pero no lo hizo. Mientras continuaba recitando las palabras, la presencia comenzó a desvanecerse.
Su grito se transformó en un sollozo y finalmente en un susurro. Cuando terminé el ritual, me di la vuelta y vi que la dama blanca se había desvanecido. Su espíritu, finalmente, había encontrado la paz. El cementerio estaba silencioso otra vez, pero ya no sentía la presencia oscura que había percibido antes. Caminé lentamente de regreso a la entrada, sintiéndome agotado, pero al mismo tiempo aliviado. Mis amigos me esperaban allí, sus rostros pálidos y llenos de miedo. ¿Estás bien? Preguntó uno de ellos, con voz temblorosa. Asentí, sin decir una palabra. No sabía cómo explicar lo que había pasado, ni si me creerían. Solo sabía que algo había cambiado dentro de mí. Algo que no podría olvidar nunca. Dejamos el cementerio en silencio, y mientras nos alejábamos, la niebla comenzó a dispersarse, revelando un cielo claro y estrellado. Pero incluso en ese momento de aparente paz, sabía que nunca podría olvidar la mirada de la dama blanca, ni el peso de su dolor. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pude evitar preguntarme, ¿cuántas otras almas, atrapadas en su sufrimiento, esperan en silencio, en lugares olvidados como ese cementerio? Y si alguna vez deciden manifestarse, ¿quién estará allí para enfrentarlas? Porque, al final, no es solo el miedo a lo desconocido lo que nos atormenta, sino la certeza de que, en algún lugar, algo o alguien está esperando, con una historia que nunca debería haber sido olvidada.